Muy buen día, mis queridos hermanos. Un gran abrazo en Cristo. Damos gracias al Señor por su inmensa bondad, su gran misericordia, se renueva cada mañana. Vamos a introducir con una oración, encomendando nuestras vidas a nuestro Señor y Dios, Cristo, por la obra tan efectiva, eficiente y la realización de la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Oramos. Dios Padre, te alabamos porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por la obra de Cristo. Gracias porque cuando decidió ofrendar su vida por nosotros, hemos entendido los resultados que tiene un poquito más acerca de lo que hizo en la cruz. Esa obra prodigiosa, grandiosa y el milagro que viene de lo que resulta sin ninguna obra humana, ningún mérito, ni nadie que nos pueda justificar delante de Dios, sino a través de la provisión que Dios hizo en Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos asiste a través de nosotros, Espíritu Santo que moras en cada uno de los cristianos. Esa es la gran diferencia con la persona que no te conoce. No sabemos muchas veces cómo pedir las circunstancias que estamos abordando como país, como ciudad, como nación y en el mundo. Pero sí, Señor, nos encomendamos delante de ti para que tú abras los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos de la familia de la fe. Y aquellos que vean el video, escuchen tu palabra sobre todo, puedan ser dirigidos sus corazones hacia la vida eterna. Por favor, Espíritu Santo, tú nos puedes asistir. A través tuyo es que fueron iluminados los ojos de nuestro entendimiento y a través tuyo es la única forma de poder conocer a Cristo. Convence de pecado, de ese pecado que no creían en ti, en el cual nosotros también en un tiempo atrás hemos creído, pero no fue por esfuerzo ni voluntad humana, fue un milagro del cielo. Te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. La prédica de hoy consiste, y el título, como bien dice, no me intente crucificar, ya he sido crucificado con Cristo. No me intenten crucificar porque ya he sido crucificado con Cristo. Y aunque no podemos comprobar, demostrar experimentalmente esto ante alguna conducta porque puede ser muy subjetiva, sí debemos creer la revelación de Dios que está plasmada en su palabra. Primero voy a dar algunos aspectos importantes de lo que el apóstol Pablo en esta epístola, es epístola porque en el primer viaje misionero, el apóstol Pablo ha fundado la iglesia a los Gálatas o a los que ellos, a los destinatarios Gálatas, donde remite esta carta, ¿sí? Donde se dirige. Estas personas que estaban en Galacia, en Asia Central, lo que hoy es la actual Turquía, el apóstol Pablo escribe de Antioquía de Siria. Es interesante que las provincias en ese momento eran provincias romanas porque estaba bajo el imperio romano. La fecha es dentro del 50 al 54, justamente del primer siglo. Sin embargo, el apóstol Pablo va a escribir de acuerdo a lo que dice capítulo 13 de Hechos en su primer viaje misionero y antes del capítulo 15 posiblemente en el concilio que después va a tratar. Porque cuando habla el apóstol Pablo a los Gálatas, escribe en los Gálatas lo que había sucedido con estos judaizantes que se introdujeron enseñando herejías, algo falso en materia de fe. En realidad, querían hacer estos judaizantes, estos judíos legalistas, que los creyentes recién nuevos y convertidos agarren y abracen los rituales judíos, sean ceremonias, festividades y sobre todo la circuncisión. De hecho, el apóstol Pablo le dice que no vale de nada, siendo que habéis conocido la gracia del Señor y volvéis a los rudimientos de la ley. O sea que le está hablando que lo que lo estaban haciendo los judíos era distraer, desviar del evangelio puro, sencillo. Entonces, como lo habían aprendido del apóstol Pablo, y a través de los distintos viajes misioneros que el apóstol Pablo tiene, siempre consolidaba las iglesias. Esta carta tiene 6 capítulos, la cual cuenta del capítulo 1 y capítulo 2, de la revelación de Dios, la gracia salvadora. Él defiende su apostolado mostrando que fue una persona, un apóstol de Jesucristo, porque Dios apareció en Cristo Jesús, obviamente, a él. No le fue dado por voluntad humana. Cristo mismo se apareció al apóstol Pablo y lo eligió para el apostolado. Él, después de 14 años, explica que subió a Jerusalén, justamente donde estaban las columnas, que son Juan, Jacobo, medio hermano del Señor Jesús, y obviamente estaba Pedro. El apóstol
Pablo fue llevado al primer viaje misionero, es interesante, por Bernabé, un hombre de ojo bueno, un hombre que lo llevó a Saulo, ese que perseguía antes y amenazaba a las iglesias, lo consideró en algún momento cuando Pablo se fue a Tarso y se lo llevó para hacer el primer viaje misionero. No solamente fueron encomendados a proclamar el Evangelio, el apóstol Pablo va a decir en Hechos 14:27 que le fue abierta una puerta amplia entre los gentiles. Entonces, como tal, el apóstol va a solidificarlos en la fe, lo va a animar de vuelta y que tengan cuidado de todas las herejías que entraban, porque ellos habían aprendido la sola justificación por medio de la fe, o la gracia salvadora solamente por la fe, y no de otra manera. Entonces, el capítulo 2 de los Gálatas, entrando en la parte personal, él va a hablar del Evangelio de la Gracia, y lo va a defender. Capítulo 3 y 4 ya habla de la parte doctrinal, lo que es acerca de la justificación, que por la ley no se puede obtener la promesa, sino solamente por la fe. Y capítulo 5 y 6, del cual vamos a mencionar tal vez algún versículo, tiene que ver con la parte práctica, o cómo se lleva a cabo una vez entendiendo la posición que ellos tenían en Cristo, solamente por la fe, y vivir una vida de santificación, una vida cotidiana, en esa misma fe. Fueron salvos por gracia, ahora vivan en la esfera de la gracia. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, el apóstol Pablo va a dar uno de los versículos para mí más colosales, que está en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Pero nosotros vamos a leer un poquito más. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 15 al 21. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El versículo clave, el 20-21, con Cristo estoy justificado, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, o más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué precioso pasaje, nos hace pensar entre la muerte y la vida, nos hace ver los aspectos importantes de lo que es estar crucificado con Cristo. Ahora voy a decir lo que no es o lo que no significa estar crucificado con Cristo. De una u otra manera hay aspectos que se tocan siempre en la iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo, y las iglesias locales, que son la expresión de la única iglesia de Cristo, pueden manifestar que la vieja naturaleza ya no está más en nosotros, que fue eliminada y erradicada. Eso sería una mentira y una falacia cuando el apóstol Pablo lo dice en Romanos 7 que el pecado mora en él. A nosotros no nos conviene quejarnos y lamentarnos, sino reconocer que el pecado está y la raíz es el pecado. El gran problema a los romanos también tiene que ver con los paralelos que hay en Gálatas. El judío que estaba bajo la ley podía tal vez atribuirse algún tipo de mérito o nivel sobre el gentil, porque le fue dada la ley, los mandamientos y la promesa. El gentil de entre pecadores, el apóstol Pablo lo dice acá, no somos pecadores de entre los gentiles. Tenían la ley de Moisés y ellos pensaban que leyendo la ley de Moisés podían justificarse o santificarse. De hecho, la ley no cumple ese ministerio. Es un ayo que Dios dio a Israel para que lo lleve a Cristo, o que miren por la fe. La ley no podía ser guardada con el esfuerzo humano. La ley aún debía ser guardada por la fe. El mandamiento de Dios es santo, espiritual y agradable. Cuando el apóstol Pablo dice que si lo que destruí lo vuelvo a levantar, me hago transgresor de eso, no está diciendo que la ley es mala, pero la ley, cuando hace y da poder al pecado que mora en el hombre, le muestra cuán pecaminoso es el hombre que no puede cumplirla. Diciendo esto, el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3, versículo 21 dice que, pero ahora parte de la ley, o sea que la ley y los profetas fueron sombras y a través de los tipos y símbolos, profecías y promesas de aquel que iba a venir. El cumplimiento de la ley, para los que estaban bajo la ley, tiene que ver con Cristo.
Los que no tenían la ley de Moisés estaban bajo la ley del pecado en Adán, muertos al pecado, separados, caídos. Entonces debemos entender que el gran problema a resolver es el pecado. ¿Cómo hacemos para poder comprender este versículo clave de que cuando habla de muerte y cuando habla de vida? Otro aspecto importante es no negar la existencia de la vieja naturaleza, porque hay algo en nosotros que va siempre a hacer lo malo o oponerse a la voluntad de Dios, ya sea en sus pensamientos, sus emociones y en sus acciones. La Biblia lo llama vieja naturaleza y carne. Cuando en el griego usamos la palabra sarx, ¿sí? Es carne, la vieja naturaleza pecaminosa. Pero acá vamos a ver cuando se usa carne en la parte corporal y no el aspecto teológico, sino fisiológico. ¿Cómo debemos andar en la vida diaria aún en este cuerpo? Es interesante cuando el apóstol Pablo habla de la parte teológica, de la carne, la vieja naturaleza, no negando que está dentro de nosotros. Y es interesante cuando el apóstol Pablo dice que aún eso, viviendo en nosotros, entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Entonces, ¿qué hacemos? Esto convive en nosotros. Negar la naturaleza vieja, la vieja naturaleza, o que somos pecadores, ¿sí? Por el pecado congénito, original, como quiera llamarse, es negar la realidad de la autoridad de las Escrituras. El apóstol Pablo ve un beneficio muy grande, ¿sí? Y que resulta de entender que ha sido crucificado con Cristo. ¿Cómo puede vivir esta vida teniendo eso dentro y entregarla voluntariamente al Señor cada día? Primera de Corintios, capítulo 2, 16, habla de la mente justamente que tenemos en Cristo, la mente espiritual. Vamos a dar lectura a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Ya sabemos que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, el hombre natural la Biblia no lo clasifica, sino que es el impío, el incrédulo, aunque el impío también en el viejo pacto se hablaba de esa persona que tenía la ley y no la guardaba. Pero hablemos no del que está muerto y separado de Dios, vamos a hablar de los cristianos, a los que le dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es interesante que los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios va a hablar de la sabiduría de Dios, va a hablar de que a Cristo no se lo puede conocer, sino nos es dado o nos fue hecho sabiduría de Dios como Primera de Corintios 1:30. Ahora, nosotros no podríamos conocer nunca jamás a Dios con nuestra forma de pensar, nuestra manera de accionar tampoco, porque muestra que el hombre sin Dios es una persona que piensa en solamente hacer lo malo. Su amor se ha degradado según Romanos capítulo 1, 18 al 32, y su voluntad está totalmente distorsionada y en contra de la voluntad del Señor. Entonces es obvio que cuando habla el apóstol Pablo, vosotros tenéis la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo, en el griego es interesante porque habla de los cristianos, podemos ahora pensar de acuerdo a las Escrituras de lo que estamos haciendo y lo que somos en Cristo. No importa tanto lo que las personas piensen acerca de nosotros y lo que hacemos, sino lo importante es lo que Dios piensa de nosotros en Cristo. Entonces tenemos la mente de Cristo, podemos pensar adecuadamente o conforme a su palabra, la revelación de Dios. Podemos amar a Dios con entrega y corazón y podemos voluntariamente entregarnos a Él como sacrificio que está viviendo. Volviendo a los aspectos. Entonces, ¿qué no es estar crucificado con Cristo? No es erradicar la vieja naturaleza, no es, segundo aspecto, no es ignorar la existencia de la vieja naturaleza y tampoco no es promover la autocrucifixión como una flagelación del cuerpo o una reprensión del cuerpo golpeándolo o tampoco el libertinaje. Ahora, nunca en la Biblia se concede esta evidencia de que los cristianos lleguen a la muerte física en la autocrucifixión. A Jesús lo crucificaron. El apóstol Pablo cuando dice, yo he sido crucificado, estoy crucificado, es obvio que cuando habla de ser crucificado es por alguien. Nosotros no podemos autocrucificar en una cruz, eso es imposible. Entonces, lo que está mostrando el apóstol Pablo, que no está diciendo la autocrucifixión de la persona que se tiene que autoinmolar o flagelar o ignorar la existencia de la vieja naturaleza. Es vivir en este tiempo, bajo este cuerpo transitorio y temporal, manifestando la vida de Cristo en nosotros. En especial manera, cuando hablamos de las perfecciones de Dios, ustedes van a encontrar las perfecciones o atributos que Dios es eterno, es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pero nadie es eterno como Dios. Pero en su naturaleza deviene a nosotros dándonos vida eterna, porque la vida eterna está en el autor de la vida.
El autor de la vida, al vivir en nosotros, genera vida en nosotros abundante y vida eterna porque no estamos separados de Dios eternamente. Pero nadie tiene vida eterna en sí mismo como solo Dios tiene. Entonces vemos que el apóstol Pablo ha entendido esta verdad tan grande para poder comunicarla en las Escrituras. La ley no puede hacer nada, los méritos humanos tampoco, ni el esfuerzo de ninguna persona. Volverse a los rituales y a la liturgia judía, en ceremonias y cosas externas, no va a hacer nada en ustedes. De hecho, no lo pueden hacer moralmente mejor. El tema de la justificación solamente por la fe nos hace descansar en la gracia, que es gratuita. No solamente es sin mérito, sino en la forma que se recibe, y es por medio de la fe. Cuando Dios da el don de la fe, personas, esto quieren de una u otra manera desprestigiarlo, tratando de colocar algún tipo de obra. Y aún entre los cristianos, el círculo cristiano quiere colocar algún tipo de obra, algún mérito humano, aparte de la fe. El apóstol Pablo dice que no aprovechará nada. El apóstol Pablo va a dar énfasis. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primero, el hecho de entender la posición que tenemos en Cristo no es solamente decir que Cristo murió por mí, sino que yo morí con Cristo. Vamos de nuevo. No es solamente reconocer que Cristo murió por mí, sino que yo morí con Cristo. Esta realidad que se enfatiza y cómo se lleva a cabo es a través de la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos vincula a través de la obra del Espíritu Santo diciendo que por un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12, 13. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, los mismos los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu o un mismo espíritu. No es partitivo el espíritu, se da sin medida. Todos fuimos bautizados, ¿sí?, por un espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la bendición tan grande de poder entender que hemos sido crucificados con Cristo, muertos con Cristo, resucitados con Cristo, ascendidos con Cristo y glorificados con Cristo. Posicionalmente y legalmente, delante de Dios, Dios nos ve en Cristo sin ningún pecado, aunque vos y yo nos vemos con muchas fallas y muchos pecados. Hay tres cosas esenciales dentro de entender la identificación con Cristo. En la vida cristiana tenemos conflictos y tenemos luchas, tenemos dificultades, pero también tenemos doctrina, ¿sí?, y tenemos conducta. La doctrina es justamente la justificación por la fe, que tiene que ver con la justificación por la fe sola y nada más. Pero la conducta nos marca la manera esencial o vinculante a la base de la liberación que tenemos en Cristo para vivir esta vida abundante. Cristo, cuando murió por nosotros, no solamente nos liberó del pecado y de la pena, sino también del poder que nos esclavizaba para poder vivir vidas que manifiesten su carácter. El Espíritu Santo nos vincula y nos incorpora en un cuerpo espiritual. Acá cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, en 1 Corintios 12, 13, no habla de una segunda bendición, ni habla de lenguas, no, ni esa manifestación externa. Está hablando que nos incorpora en un cuerpo espiritual, donde hay muchas personas que los vincula a la obra de Cristo. Este bautismo espiritual es a través y es efectuado por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y cuando habla de que somos bautizados en Cristo Jesús, está hablando de identificación y la unión vital en Cristo Jesús. Lo explica el apóstol Pablo en Romanos 6. El principio vital para nuestras vidas es entender la identificación y la unión que tenemos en Cristo. Hay un aspecto que lo vemos notable, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Primer parte, lo que se cancela en la cruz del Calvario, lo que se juzga en la cruz del Calvario es mi yo. Es el yo pecaminoso, es el yo caído, rebelde. Fue juzgado en la cruz del Calvario. Entonces se cambia el yo de David por el tú del Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora viene el segundo aspecto posicional. Hay una sustitución. Jesús toma el lugar de David. Yo no morí sensorialmente con Jesús, no estuve en ese momento del primer siglo. Por eso no puedo comprobar ni demostrar esto experimentalmente, pero sí puedo creer a la palabra del Señor. La revelación me dice que cuando Cristo murió, yo estaba muriendo con Él.
La identificación es vital para el cristiano porque es la única manera donde nos podemos desenvolver que la vida del crucificado se hace vida en nosotros. La vida de Cristo se comunica a través de su Espíritu Santo en nosotros para poder manifestarla. En testimonio al mundo, ¿sí? Como iglesia local, como iglesia también única, el amor, el amar a los enemigos, no solamente los amigos y el prójimo, sino también los enemigos, es la manifestación y la bandera que sale de saber que estamos en Cristo. No podemos estar desvinculados de Cristo, sino lo que vamos a hacer es caer en el fracaso, caer en una liturgia, en un legalismo. Separados de él nada se puede hacer. Juan 15. El tema no es solamente estar en Cristo, es vivir a Cristo. Y el apóstol Pablo lo entendía bien. Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aparece la misma connotación y el mismo contraste, muerte y vida. Te quiero decir, hermano, que cuando la palabra del Señor habla de muerte, habla de algo que fue efectuado y realizado, la identificación que tenemos con Cristo posicionalmente. Pero cuando te habla de lo que debo hacer y dejar de hacer o evitar de hacer, me habla de la santificación, de la condición la cual debería resultar una condición de agradecer al Señor, de alabar, de adorar al Señor. Pero en vez de surgir la adoración al Señor, surge la gloria del hombre. En vez de seguir el compromiso del Señor, surge la competencia. Y en vez de vivir Cristo en mí, en realidad lo que resulta hacia afuera es más la carne. Entonces debemos evidenciar las obras de Cristo a través del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Primer punto, dijimos que no es negar la naturaleza vieja, no podemos erradicar la vieja naturaleza, no podemos autocrucificarnos, sino que yo he sido crucificado. Presten atención al tiempo del verbo. Yo he sido crucificado o estoy crucificado con Cristo, es lo mismo. Y ya no vivo yo, el yo, caído, rebelde, Cristo vive en mí. Una sustitución, Cristo vive en mí. El Espíritu Santo lo que hace me incorpora a un cuerpo espiritual donde todo lo que es verdad en Cristo como cabeza es verdad en mí como miembro y en vos también. O sea que fuiste crucificado con Cristo, moriste con Cristo en la cruz, fuiste sepultado en su sepultura, resucitaste con Cristo, y es interesante que cuando habla de muerte va a hablar de despojarse al viejo hombre. Y cuando habla de revestirse al nuevo hombre tiene que ver con la novedad, vida y resurrección. Vamos de nuevo. Cuando habla la Biblia de muerte, habla de algo que se efectuó y realizado, tiene que ver con lo que tenemos posicionalmente en Cristo. Cuando habla de algo que debo hacer y evitar hacer, tiene que ver con la santificación y la condición de vida. El paralelo grande lo tenemos en Romanos capítulo 6, donde podemos leer que habla de bautismo metafórico o simbólico en la experiencia de la obra de la cruz. Romanos capítulo 6, vamos a leer el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se dan cuenta? El primer punto es la unión con Cristo. ¿Cómo nos podemos identificar con el crucificado si el Espíritu Santo todavía no nos ha unido en Cristo? Solamente nos identificamos con Cristo cuando el Espíritu Santo hace una obra de regeneración en nosotros y estábamos muertos en delito y pecado, nos da la fe para creer, viene el nuevo nacimiento y entendemos que ahora no solamente estamos con este poder que podemos vencer al mundo, que se llama, y la Biblia lo llama el poder del Espíritu Santo, justamente que nos ha dado, sino que podemos ser libres del pecado las veces que queramos. El ser controlados por el Espíritu Santo va a evitar que la vieja naturaleza tenga todo el poder en nosotros. Esa lucha, ese conflicto que se libera adentro, donde el apóstol Pablo dice que hay algo que mora en mí, que me lleva a hacer lo que no quiero, él no lo niega. Ahora algunos me dicen, y me pueden decir, David, pero también hay victoria. Es que él no evade la victoria. La victoria justamente está en Cristo Jesús, en que no hay condenación para que está en Cristo Jesús. Pero también hay una victoria sobre el pecado, de que ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. Acuérdense que nos dio el pensar como Cristo, el pensar de las cosas de Cristo, el amar a Cristo voluntariamente y el someternos a Él voluntariamente. Cuando se dice que somos bautizados en Cristo Jesús,
Cuando la persona llevaba al tintorero, llevaba la tela para que la tela sea teñida justamente con la tinta, cuando salía del agua, justamente, tenía un color que incorporaba y tenía otro parecer, cambiaba su parecer, era transformado. Esa es una forma literal. Nosotros no estábamos muriendo en Cristo literalmente cuando Jesús murió en la cruz. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6 habla metafóricamente de lo que significa para nosotros estar con Cristo. Hay dos aspectos del bautismo, la palabra bapto, sumergir, inmergir, zambullir, y estamos nosotros identificados en su muerte, sepultura y resurrección. Tres cosas importantes, hermanos, que debemos entender. Muertos en Cristo, sepultados en Cristo y resucitados en Cristo. El ser incorporados a un cuerpo espiritual como el Espíritu Santo, en el cual fuimos bautizados, la palabra bapto, baptizo, de donde viene la palabra bapto, está el verbo también, ¿sí? Si bien nuestras Biblias siempre hablan de bautismo, o bautismos en plural como en Hebreos, cuando se usa la palabra bapto es sumergir, inmergir, zambullir. Zambullir seguramente en algo o dentro de algo. El tema es que, por ejemplo, el tintorero llevaba la tela para zambullirla en el agua y con la tinta que se pueda tener un color distinto y su manera de parecer, la transformación resulta de esa comunicación que tenía entre lo que es la tela y la tinta. El tema es que eso es algo literal, pero la Biblia cuando habla en Romanos 6, hablando metafóricamente y simbólicamente del bautismo, la muerte de Jesucristo, es muy importante porque habla de la muerte, sepultura y la resurrección, y no quiere decir que no sea algo real, sino lo que está diciendo que cuando Cristo Jesús murió ahí, yo literalmente no morí con Jesús, tampoco fui sepultado con Jesús literalmente, pero metafóricamente la identificación de lo que Cristo hizo, se hizo realidad también para mí. Es evidente que no solamente estoy en Cristo, sino que Cristo vive en mí. Y esto es muy importante. La palabra, o cuando Jesús aún se bautiza, todo eso es muerte, sepultura y resurrección. De hecho, las iglesias han perdido la fuerza en lo que es el bautismo y lo han tomado solamente como un rito. Hablo del bautismo en las aguas, pero es un sentido de identificación. Lo mismo sucede acá. La muerte, sepultura y resurrección es para mí una realidad en la cual estoy posicionalmente en lo que Cristo llevó a cabo y efectuó en la cruz. Siempre que habla de muerte al pecado, de que ya no pecamos más, tiene que ver posicionalmente. Siempre que la Biblia menciona que debo hacer algo y evitar eso, habla santificación y la condición del creyente. El bautizado en un cuerpo es por la obra del Espíritu. Me bautiza en la obra de Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección. No puedo demostrar ni afirmar, ni mostrar experimentalmente esto. Solamente creo lo que la palabra de Dios dice, que Cristo en ese lugar murió por mí. Y ahora no solamente sé que Cristo murió por mí, sino que yo morí con Cristo. Y para Dios es así, y para vos sí, para mí tiene que ser de esta manera. El apóstol Pablo lo proclama y dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en la expresión de todos los días, porque está hablando del aspecto de la carne, si bien la palabra sarki, y viene también de la raíz de sarx. Sarx es carne o vieja naturaleza, pero sarki es la parte, en este sentido, no teológico, sino fisiológico. Lo que vivo cada día en la experiencia diaria, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El creyente, obviamente el cristiano, tiene que vivir cada día bajo la misma esfera y la fuente de donde comunica vida al pecador. Fuimos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros. Bien, esa misma fe por la cual fuimos salvos y regenerados, ¿sí? Y por la palabra de Dios y su Espíritu que hizo la obra de poder creer en Cristo Jesús, esa misma fe en la cual debemos vivir cada día. Posicionalmente estamos en Cristo. Ahora el problema es no entender que hay que vivir a Cristo. Y esa experiencia diaria del apóstol Pablo dice que también la vivo en la fe del Hijo de Dios. Es estar en el por, posicionalmente, y vivir el para cada día en la misma fe, como fuente, pero también como orientación de vida. Cuando habla Romanos 6, capítulo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Se dan cuenta, cuando dice que Cristo resucitó, ya me muestra la parte fuerte de la resurrección y la vida nueva. Cuando Cristo murió, habla de justamente despojarse del viejo hombre. Cuando habla de muerte, despojarse del viejo hombre, porque posicionalmente y legalmente ya hemos muerto. Pero cuando habla de la resurrección de vida, habla de la novedad de vida y ahora podemos vivir una vida agradable al Señor.
Entonces, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Viejo hombre, muerto. Nuevo hombre, resurrección. La vida nueva se lleva cuando se despoja el viejo hombre. El viejo hombre no desapareció de nosotros, no fue eliminado, no existe la autocrucifixión. El viejo hombre tiene que ser reducido hasta la impotencia por ser controlado por el Espíritu Santo que nos bautizó en la obra de Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nosotros sabemos que el cuerpo del pecado no se ha destruido, pero ya fue juzgado en la cruz. Fue juzgado mi yo, fue juzgada la vieja naturaleza y fue juzgado también Satanás como príncipe de este mundo. Entonces, el ser controlados por el Espíritu Santo va a ayudar a que en nuestras vidas podamos servir y manifestar en nuestro cuerpo mortal y ser instrumentos de justicia a Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, dice el versículo 6 al final, 7. El que ha muerto posicionalmente, ha sido justificado del pecado. Ya Dios lo ve sin pecado y tiene una libertad y una novedad de vida que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que aquel que está en Cristo, el que está en Cristo posicionalmente es nueva criatura. A través de la resurrección de Cristo nos muestra la novedad de vida. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él o en Él. Da la confianza de saber que estaremos con Cristo en el final de que este cuerpo, este hombre nuevo sea liberado totalmente del viejo hombre. Versículo 10. Interesante lo que va a resultar acá. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. ¿Se dan cuenta? No solamente el cristiano en el versículo 3 de Romanos 6 tiene la unión con Cristo. En el versículo 10 tiene lo que posee en Cristo. Cristo murió una sola vez al pecado y el cristiano murió con Cristo. Entonces ahora ya puede vivir para Cristo. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos creer este hecho en la cruz efectuado como una obra terminada y culminada. Consumado es. Debemos vivir en la experiencia de vida entendiendo la posición que tenemos en Cristo. Así también vosotros considerados muertos al pecado, cada día despojado del viejo hombre, muerto, y cada día revestido del nuevo hombre según Dios. Eso es resurrección, eso es vida diaria, cotidiana. Lo que vivo ahora en la carne, en la experiencia cotidiana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se dio a sí mismo por mí. El cual se entregó, pero por amor, y se dio a sí mismo por mí. Hermanos, esto es muy interesante. Ahora dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿En qué cuerpo? El cuerpo que tenemos acá. No reine el pecado. ¿Cómo? Si el pecado fue juzgado en la cruz del Calvario. Sí, pero la realidad del pecado, con su concupiscencia y las tendencias de no pensar acerca de Dios, no amar a Dios y no entregarse a Dios voluntariamente, va a ser toda nuestra vida de lucha en el conflicto que hay dentro. Entonces Dios nos dice que en su palabra no reine pues el pecado de vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Qué debemos hacer? Presentarnos ante Dios. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado nos enseñorea más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no es nuestro amo. El gran problema y el conflicto en Romanos será el pecado. El gran problema del cual Pablo va a hablar muchas veces es en la esperanza que tenemos, cómo se resuelve esto a través de la obra de Cristo. Vos y yo tenemos la vieja naturaleza dentro. ¿Cómo vamos a desenvolvernos en esta vida cristiana? ¿Cómo vamos a desarrollar una vida abundante en el Señor? Tomando el ejemplo del apóstol Pablo, yo he sido crucificado con Cristo. No solamente Cristo murió por mí, sino que yo morí con Cristo. El yo, rebelde, caído y pecador, está juzgado en la cruz. El Señor tomó mi lugar, eso es sustitución. Y no solamente puedo vivir en Cristo, sino vivir a Cristo en la experiencia diaria. Y esa posición que Él me da ahora puede resultar en una vida abundante, lo que llamamos santificación progresiva. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 9 inclusive, dice, haced morir lo terrenal en vuestra carne. O sea que no podemos negar la realidad de lo que está dentro de nosotros y el conflicto que se libera al ser controlado por el Espíritu o el no ser controlado por el Espíritu Santo. Esa
esa voluntad que Dios te da para servirle a Él, para entregarte como sacrificio vivo, para presentarte como instrumento de justicia, te corresponde a vos. En la santificación progresiva, vos y yo somos totalmente responsables. Él nos puso como hijos adultos, nos adoptó en Cristo. No solamente para que seamos aceptados en Cristo, sino para que seamos aceptables a Cristo en nuestra manera de vivir. ¿Qué vas a hacer vos y yo con el crucificado? Él ya hizo todo en la cruz. En la experiencia de vida diaria, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a someter y vamos a hacer morir lo terrenal? ¿Vamos a crucificar nuestra carne? ¿O le vamos a dar rienda suelta al pecado? Si he sido crucificado con Cristo, ¿por qué pasa que muchos cristianos no vive Cristo en ellos? Si la experiencia que hubo en la cruz es real en vos y en mí, deberíamos manifestar la fragancia de Cristo y el carácter de Él, que es el fruto del Espíritu. Así que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Romanos capítulo 6 es muy importante, porque entendemos que la identificación que tenemos en Cristo y la unión que tenemos en Cristo hace ni más ni menos que el autor y consumador de nuestra fe comunique su vida por la obra del Espíritu en nuestras vidas y nos haga ver estas realidades que tenemos que son preciosas. Las posesiones que tenemos en Cristo, las 33 riquezas de la gracia, el poder ser justificados, el poder haber sido sentados con el Señor Jesús en los lugares celestiales. Legalmente vos te ves acá, yo también, pero posicionalmente vos estás en Cristo. Fíjate lo que es la obra de la cruz. Mirá el crucificado. Hay pecados que están en Gálatas de una u otra manera y parecieran ser tan ajenos a los cristianos que le hace desconocer que esos pecados están en la vieja naturaleza. Pareciera que hay personas que se asombran de que ciertos pecados podrían estar con cierta avidez en la vieja naturaleza. Yo te quiero decir que la vieja naturaleza nuestra no dista para nada de la vieja naturaleza de aquella persona que está sin Cristo. La vieja naturaleza siempre busca los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero Dios nos ha presentado una solución en Cristo Jesús. Posicionalmente y legalmente estamos en Cristo. Cristo va a manifestar su vida en nosotros en abundancia cuando realmente haya una dependencia en Él. Consideremos las Escrituras morando la palabra de Dios en todo tiempo en nosotros. Que habite Cristo en nosotros. Es morar la palabra de Dios habitando en nuestras vidas. Nos va a dar la gracia para poder seguir adelante, para perseverar, crecer en Él, para desarrollarnos y ser cristianos maduros, tener una comunión fuerte y vital, porque ya estamos identificados con Cristo, unidos a Cristo. Lo que nos falta nomás es vivir a Cristo. Que Dios te pueda bendecir una vez más. Mientras Él recibe la gloria y la honra, el Señor añada sus bendiciones sobre nosotros. Seguramente la palabra del Señor, como lo creemos, nos da fortaleza y ánimo. Aquí que esté desalentado te puede dar aliento. Aquella persona que no encuentra solución te va a sacar del legalismo y la religión para que puedas confiar en la obra de Cristo, porque el Espíritu Santo nos ha bautizado en un cuerpo espiritual y Cristo es la cabeza. Y todo lo que es verdad en Cristo como cabeza también lo es en nosotros que somos miembros del cuerpo. Gracias porque nos ha bautizado, nos ha sumergido en esa obra preciosa, en su muerte, sepultura y resurrección, de la cual el Espíritu Santo nos ha convencido en esa regeneración espiritual y nos ha mostrado que Cristo es no solamente nuestro mayor ejemplo, es nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador, nuestro Libertador, y nos ha dado el querer como el hacer conforme a tu voluntad. Pido por cada uno de mis hermanos y de los oyentes que no te conocen, para que tu palabra pueda ir a lo profundo del corazón, trayendo convicción de pecado. Por favor, y a los hermanos y a nosotros, que nos ayudes a arrepentirnos de aquello que no te agrada, para que podamos pensar, podamos amar al Señor y podamos entregarnos voluntariamente a ti todos los días de nuestras vidas. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén.